Ha llegado el bendito culto del día de reposo. Hermanos, mientras nos preparamos para celebrar pronto la Pascua, confirmemos a través de la Biblia su importancia. Al comprender su importancia, les pido que lleven a cabo la misión del mensajero que entrega la verdad de la Pascua del nuevo pacto a la gente que les rodea. Hoy, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado «La Pascua es el camino para volver a Dios». Sin la Pascua, no hay otra forma de volver a Dios. Dios abrió el camino para recibir el perdón de los pecados en este mundo y para volver a Dios a través de la Pascua. Las iglesias que afirman que no necesitan guardar la Pascua son las que se niegan a volver a Dios. Este es un hecho que debemos comprender definitivamente. Busquemos las respuestas a las preguntas: ¿qué iglesia adora verdaderamente a Dios y vuelve a Él? ¿Y cuál es la verdad por la que la gente puede volver a Dios? Hoy confirmemos las respuestas a estas preguntas a través de los testimonios de la Biblia. Vayamos al libro de 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. El camino para volver a Dios es la Pascua. En 2 de Crónicas, capítulo 30, está escrito que debemos volvernos a Dios a través de la Pascua. En aquellos días, los israelitas estaban divididos en dos naciones, Judá en el sur e Israel en el norte. Tanto los reinos de Israel en el norte como el de Judá en el sur creían en Dios. Sin embargo, no habían celebrado la Pascua durante mucho tiempo, pero finalmente se abrió el camino para que la celebraran. El rey Ezequías envió mensajeros para entregar un comunicado a todo el pueblo de Israel que dice: para volverse a Dios hay que celebrar la Pascua. Reuníos donde Dios mora para celebrarla. Volveos a Dios. Se refería a que todo el pueblo que había perdido la fe y se había separado de Dios tenía que volver a Jehová celebrando la Pascua. Dios puso varios significados en la Pascua. Uno de ellos es que tiene el poder de permitir volvernos a Dios. Hay numerosas iglesias en todo el mundo, como la arena en la orilla del mar. Entre ellos, ¿qué iglesia se ha vuelto verdaderamente a Dios? En los días en que Israel estaba dividido en dos reinos, hubo personas que volvieron a Dios y guardaron la Pascua después de escuchar el mensaje del rey Ezequías. Sin embargo, el pueblo del norte de Israel despreció y ridiculizó el mensaje que se les entregó: venid a celebrar la Pascua y volveos a Dios. Como resultado, todos fueron destruidos. Reflexionando sobre la historia de Israel, podemos tener confianza en que en esta época también nuestro corazón y nuestra alma pueden ser conducidos de nuevo a Dios y que nuestra fe puede ser restaurada a través de la autoridad y la promesa de la Pascua.
Entre muchas iglesias de hoy, la iglesia que ha vuelto a Dios es la que no deja de guardar la Pascua. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, que despreció el mensaje enviado por el rey Ezequías, están las iglesias de hoy que no guardan la Pascua y se burlan de la iglesia que sí la guarda. Dios ya dio a conocer el resultado final de esas personas a través del libro de Segundo de Crónicas. Así que, ¿acaso no está claro cuál será su futuro, aunque no lo veamos ahora? Como la Pascua se acerca, asumamos rápidamente el papel de los mensajeros que proclaman el mensaje: celebrad la Pascua y volveos a Dios. En la época del Espíritu Santo, debemos llevar el mismo mensaje que el rey Ezequías a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, centremos nuestra atención en aprender cómo Dios nos enseñó sobre la Pascua del Nuevo Pacto en la época del Hijo. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 19. A partir del versículo 7, podemos ver la preparación de la Pascua. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa, ¿cómo llamó a él esta copa? Es el nuevo pacto en mi sangre. Dios explicó el nuevo pacto como la Pascua. En un sentido amplio, el nuevo pacto contenía también la Pascua, el día de reposo, la regla del velo, el bautismo y también otros decretos y leyes. Entre muchas verdades que contiene el nuevo pacto, hoy vamos a centrar nuestra atención en la Pascua. Veamos el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Para quién se estableció? Jesús dijo: por vosotros. Dios proclamó que estableció la Pascua del nuevo pacto por el bien de toda la humanidad. Hoy, entre muchos significados de la Pascua, confirmemos de nuevo que Dios estableció la verdad de la Pascua como el camino para restaurar nuestra fe y devolver nuestro corazón y nuestra alma a Dios. Veamos las enseñanzas de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 7. Hebreos, capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel primero es el antiguo pacto, esto es, la ley de Moisés establecida en el monte Sinaí. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Para el segundo se refiere al nuevo pacto. Dice que no se hubiera procurado lugar para el nuevo pacto. Había algo que faltaba en el primer pacto. Lo que faltaba tenía que ver con el pueblo y con las ofrendas de sacrificio. Esto se debe a que todo esto era una sombra y no la realidad misma. Continuemos con el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Las características del nuevo pacto son completamente diferentes a las del antiguo pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué significa la frase «me desentendí de ellos»? Podemos verlo claro a través de la misma Biblia. Esta frase significa que Dios siempre había estado con los israelitas. Los vigiló continuamente, los protegió y los condujo a la victoria, derrotando a todos sus enemigos en las guerras. Aunque Dios hizo todo esto, no permanecieron fieles a su pacto. A causa de esto, ¿qué hizo Dios? Se apartó y se fue de entre ellos. Es similar a cuando Saúl, el primer rey de Israel,
no obedeció todo lo que Dios le ordenó, el Espíritu de Dios se apartó de él. Una vez que Dios se apartó de Saúl, un espíritu maligno comenzó a actuar en él. Según estas palabras, podemos ver que los que no permanecen en el pacto muestran el mismo síntoma. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dios quiso decir que para que Él estuviera con ellos y para que ellos estuvieran en Él, es decir, para que volvieran a Él, ¿qué estableció? Estableció el nuevo pacto. Sin embargo, Dios no estará con los que no permanezcan en su pacto, sino que se alejará de ellos. Lo mismo ocurrió con Judas Iscariote. Comenzó a mostrar signos de que su fe se estaba deteriorando, una vez que un espíritu maligno entró en él. Se volvió codicioso con el dinero y cometió el atroz crimen de traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Cuando el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, ese fue el momento en que un espíritu maligno entró en él y comenzó a atormentarlo. En esa angustia llamó a David, con quien Dios estaba, para que viniera a tocar el arpa para él. Mientras escuchaba el sonido del arpa, recuperó momentáneamente sus sentidos y se tranquilizó. Hermanos, ¿no deberíamos estar agradecidos a Dios por estar con nosotros? Si Dios nos dejara, todos seríamos como Saúl. Incluso seríamos capaces de hacer cosas que nunca imaginaríamos hacer, como Judas Iscariote. Por eso está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 30, «Volveos a Dios». Uno puede preguntarse, sé que debo volver a Dios, pero ¿cómo puedo volver a Él? No conozco el camino de vuelta a Dios. La respuesta es, celebra la Pascua y vuelve a Dios a través de la Pascua. Ahora es el momento de proclamar y compartir todas estas enseñanzas con la gente de todo el mundo. Cuando decimos, crean en Dios, ellos dicen, creo en Dios. Volvemos a preguntar, ¿entonces celebraron la Pascua? Ellos responderán, no, no la celebré. ¿Qué es la Pascua? Deberíamos decir, la Biblia enseña que sin celebrar la Pascua, nadie puede volverse a Dios. ¿Lo ha visto en la Biblia? Preguntarán, ¿está realmente escrito en la Biblia? Por supuesto. Entonces podemos explicarles que los que no guardan la Pascua nunca pueden ser los que han vuelto a Dios. Abriendo el libro de 2 de Crónicas, capítulo 30. Debemos hacerles saber la realidad de su situación actual. Según las palabras de Dios dadas en Hebreos capítulo 8, Dios dijo, «No permanecieron en mi pacto. Como no lo hicieron, me desentendí de ellos». En la versión coreana de la Biblia, dice que Dios no siguió cuidando de ellos. Sin embargo, en la versión española dice que se desentendió de ellos. Ya que Dios se desentendió de ellos, ya no eran atendidos por Dios. Dios simplemente dejó de preocuparse por ellos. A partir de esto, podemos darnos cuenta de que cuando Satanás y los espíritus malignos entran en ellos, hacen que les ocurran todo tipo de cosas extrañas. Debemos enseñar la Pascua a la gente que quiere volverse a Dios y creer verdaderamente en Él. Debemos hacerlo, porque es la única manera de que alguien pueda volver a Dios. Les pido encarecidamente que se unan para llevar a cabo esta misión. Tal y como consta en la Biblia, cuando no celebraban la Pascua, Dios se apartaba de ellos y no podían volverse a Dios. Como no se volvieron a Dios, fueron cortados de entre el pueblo de Dios. Veamos el libro de Números, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Versículo 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Versículo 13.
Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, ¿qué sucede con la persona que no celebra la Pascua sin tener una razón válida para no celebrarla? La tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Como podemos ver aquí, Dios ha especificado en la ley lo que le sucederá a la persona que no celebre la Pascua. Dios dice, esa persona debe ser cortada de su pueblo. Muchas personas no consideran su futuro en el mundo espiritual porque solo se centran en las cosas de este mundo físico. Así, algunos pueden pensar, si no celebro la Pascua este año, puedo guardarla el año que viene. No reconocen que Dios los deja en el mundo espiritual. La Biblia dice que Dios abandonará a los que no se atengan a su pacto. El antiguo pacto es un pacto, y el nuevo pacto también lo es. Ya sea el antiguo pacto o el nuevo pacto, Dios dice que dejará a los que no permanezcan en su pacto. Somos las almas que cometieron pecados graves en el cielo y fueron arrojadas a esta tierra. Dios nos mostró misericordia y abrió las puertas para que toda la humanidad pudiera ir al cielo, viniendo en la carne y enseñándonos el camino de regreso. Proclamó, así abriré la puerta del cielo, así que debéis permanecer en mi pacto. Entonces todos vuestros pecados y transgresiones pasadas serán perdonados, y no me acordaré más de ellos. Os daré vida eterna, y dejaré que los que se arrepientan y vuelvan a mí, coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre. Así es como Dios estableció la Pascua. Todos debemos volvernos a la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Dios ha prometido un regalo especial para los que vuelven a Él. ¿No es ese regalo especial, lleno de gracia de Dios, la vida eterna? Sigamos observando las palabras de Dios en Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo, ¿en quién? Y yo en él. Jesús dijo, permaneceré en la persona que coma mi carne y beba mi sangre. Dios ha prometido que permanecerá plenamente en él y no lo dejará como dejó a Saúl. Esta es la promesa de Dios. Y yo en él. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Siempre necesitamos tener a Dios con nosotros. Para ello, primero debemos volvernos a Dios, ¿verdad? Si alguien dice, no he vuelto a Dios porque no sé cómo hacerlo, debemos decir, entonces, guarda la Pascua. La Pascua es el camino para hacerlo. Deberíamos abrir 2 de Crónicas, capítulo 30, y hacer que todos, nuestros padres, familiares, amigos, vecinos y conocidos, conozcan la Pascua. No debemos permitir que alguien diga, no pude ir al cielo porque no sabía cómo volver allí. Dios no solo dará el derecho de convertirse en hijos de Dios a los que vuelvan a Dios, sino que también les permitirá heredar el reino celestial. Dios ha asignado la herencia celestial a sus hijos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban. ¿Qué se les prometió recibir?
La herencia eterna. La herencia eterna significa el reino de los cielos. En Apocalipsis, capítulo 22, está escrito que Dios nos hará el sacerdocio real en el reino de los cielos y que nunca enfrentaremos la muerte. Está escrito que Dios eliminará el sufrimiento, el dolor y la pena, pero creará la alegría cada día. Esta es su promesa para nosotros. ¿Quiénes son los que recibirán esta herencia prometida? ¿No son los hijos de Dios que guardan el nuevo pacto? Dios dijo que les permitiría recibir la eterna herencia prometida a través del nuevo pacto. Continuemos con el versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Por lo tanto, antes de su muerte, ¿acaso Jesús no dejó el nuevo pacto como su firme testamento para luego morir al día siguiente? En Hebreos capítulo 9 afirma que Dios garantiza el reino de los cielos a los que permanecen en el nuevo pacto y se aferran a él hasta el final. Sin embargo, ¿qué va a hacer Dios con las personas que no permanecen en su pacto? Dios dijo que se apartaría de ellos. Cuando el versículo dice, Dios se apartará de ellos, esto contiene el significado de que Dios ya no se ocupará de ellos. Dios no seguirá cuidando de ellos porque se alejará. Significa que Dios ya no se preocupará por ellos. Por eso, Judas Iscariote se dejó llevar por toda clase de espíritus malignos y vendió a Jesús. Y por eso el rey Saúl perdió la cabeza. Todo porque el Espíritu de Dios le había abandonado. Esas personas ya no podían discernir. Cuando Dios estaba con él, tenía un gran poder y estaba siempre protegido. Dios le ayudaba a salir victorioso cuando estaba en guerra. Sin embargo, cuando Dios no estaba con él, fue alcanzado por una flecha en una batalla y murió. Al final, ¿acaso no acabó de forma miserable? Hoy, debemos tener en cuenta que la Pascua es una verdad inestimable que permite que nuestras almas se vuelvan a Dios, aunque hayamos pecado en el cielo y hayamos sido arrojados a esta tierra. Dios promete, si volvéis a mí a través de la Pascua, os aceptaré como mi pueblo. Yo permaneceré en vosotros y vosotros permaneceréis en mí. Os daré de comer mi carne y mi sangre, y me haré uno con vosotros. También os daré el título de sacerdocio real para reinar en el cielo. Además, también os daré la vida eterna. Lo que Dios permite a los que permanecen en su pacto es verdaderamente excepcional. Sin embargo, para las personas que viven en esta tierra, esta extraordinaria oportunidad no parece realista en comparación con el entorno actual. Por eso lo consideran algo trivial. Por ejemplo, si alguien dice, si haces esto, ganarás 1.000 o 10.000 euros. La gente se esforzará mucho. Sin embargo, lo que Dios permite tener en el cielo a los que guardan la Pascua del nuevo pacto es insondable. Está más allá de nuestro sentido común. Como es tan extraordinario y sorprendente, perciben esta bendición como algo irreal. Se preguntan, ¿sucederá realmente? ¿Se nos darán verdaderamente esas cosas? Dios nunca miente. Una vez que Dios dijo que nos daría algo, absolutamente nos lo dará. Una vez que Dios dijo que cumpliría algo, lo cumple. ¿No es por eso que necesitamos fe? Debemos creer. Esta Pascua que Dios nos ha concedido es la única manera de volver a Dios. Gritemos a toda la humanidad, volveos a Sión y encontrad a Dios, volveos a Dios. Prediquemos diligentemente la Pascua que Dios nos ha permitido celebrar.
Cuando Dios nos llamó, nos dio un título de obrero. ¿Qué clase de obreros somos? ¿Obreros que fabrican coches? ¿Obreros que fabrican barcos? Veamos el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dios no nos ha seleccionado para hacer trabajos del campo, sino dice que nos ha hecho competentes como ministros, es decir, obreros del nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dios nos ha permitido hacer la obra del nuevo pacto que da vida. En pocas palabras, la Pascua del nuevo pacto es la única forma en que la humanidad puede volverse a Dios. La Pascua tiene muchas promesas. La Pascua es poderosa, dado que su promesa se concede no solo en esta tierra, sino que también continúa hasta en el eterno reino de los cielos. Por favor, preparen por adelantado la Pascua. En el libro del Éxodo, podemos ver que Dios hizo que el pueblo se preparara para celebrar la Pascua. Veamos las palabras de Dios en capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿No significa esto que deben preparar los corderos con antelación? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dios les dijo que hicieran los preparativos para la Pascua, de todo corazón y de forma santa y piadosa. Si nos preparamos con antelación para la fiesta, creo que padre y madre bendecirán a todos sus hijos que se preocupan por la fiesta y se preparan responsablemente, preocupados por no poder guardarla debidamente. Dios derramará sobre ellos aún más gracia del Espíritu Santo y preciosas bendiciones como las que se dieron al rey Josías y al rey Ezequías. La Pascua del Nuevo Pacto es el camino para volverse a Dios. Toda la humanidad necesita saber realmente que este es el único camino para volverse a Dios. Por lo tanto, vayamos a enseñar a la gente que todavía no sabe cómo hacerlo, con la esperanza de que se transmita esta verdad a muchas personas y las lleven al arrepentimiento a través de la Pascua de este año. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.